Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Porque por eso ellos mismos serán jueces. Ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa, de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Escuchamos hoy en el Evangelio que acusan a Jesús de expulsar a los demonios por el arte de Belcebú, es decir, movido por ese príncipe, ayudado por el príncipe del infierno, uno de los príncipes del infierno llamado Belcebú. Vamos a ver un poquito esto, es muy interesante. Si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, vamos a encontrar que 7 judíos habían escuchado de Pablo, habían escuchado de los exorcismos que hacía Pablo, entonces quisieron ponerlo en práctica también ellos, quisieron expulsar y se les hizo fácil exorcizar a unos demonios que estaban en un hombre y le dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo, les conjuro a que salgan de ese hombre. Y los demonios, a una voz, a través de la voz misma de ese hombre, les contestaron: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y se lanzan sobre ellos, sobre este hombre, los demonios en el hombre, se lanzan sobre estos 7, los golpean, los hacen huir desnudos, o sea que hasta la ropa les arrancó y les puso una golpiza. Es muy peligroso tratar de enfrentar las fuerzas del mal sin tener una verdadera fe. Ellos habían escuchado, en el nombre de Jesús lo hicieron, pero no creían en Jesús. No habían aceptado en su corazón a Jesús. Esos hombres quisieron hacer un exorcismo en el nombre de Jesús, pero sin creer en Él. Y lo mismo pasa con algunos que tratan de hacer un exorcismo sin tener el conocimiento de cómo se puede llevar a cabo esto, ¿verdad? O sin haber sido enviados por la iglesia o por un sacerdote, porque cuando la iglesia envía o un sacerdote envía, el sacerdote respalda a esa persona. Entonces, si un sacerdote no respalda, la persona va por sí sola. Es más difícil. Dios ha dado grandes facultades, grandes poderes a muchos laicos para poder llevar a cabo esto, dada la necesidad que hay, porque muchos sacerdotes no quieren entrar en estos terrenos. Hay personas que han confundido la verdadera fe con la superstición
y llegan a pensar que hay objetos sagrados, objetos benditos, que tienen poderes propios. Y por lo tanto, cuando piensan que lo que hace, lo que exorciza y todo es un poder que está inmerso en un objeto, entonces se dan el lujo de poder llevar una vida de pecado, y empiezan a utilizar ese objeto religioso como amuleto. Ya ellos no importa qué clase de vida lleven, y entonces empiezan a utilizar un amuleto. También se utilizan los objetos benditos como un amuleto cuando se trata de alcanzar algo sin una conversión, sin pretender la ayuda de Dios, simplemente la ayuda de una imagen, de un objeto que posiblemente esté bendecido y posiblemente no. Y luego quieren que esos objetos los protejan del mal que quieren hacer. Y por eso es que hemos dicho otras veces, vamos a encontrar muchas imágenes de San Judas que están puestas en muchos negocios para proteger la economía. Para proteger, no es buscando una intercesión para ser mejores, sino para proteger una economía que tienen, y que no los vayan a agarrar la policía mientras ellos siguen robando, siguen extorsionando o llevan una vida de lujos. Es cuando se utiliza la religión como superstición. Muchos con justa razón tienen miedo de hacer mal uso de los sacramentales, porque hay muchos que utilizan los sacramentales de una manera muy equivocada, como los que sienten ruidos en sus casas, sienten cosas raras, sensaciones raras, niños que ven cosas y vienen a la iglesia para llevar una botella de agua bendita para esparcir en su casa, para que la bendición de Dios los deje vivir a gusto en pecado. Es cuando uno se queda asombrado. ¿Qué sentido tiene eso? Para vivir a gusto en pecado, para que la bendición proteja algo que no le agrada a Dios, que está manchado de corrupción. No se entiende, por eso hay muchas cosas que no se deben de hacer. Se tiene que tener cuidado, una evangelización precisa para que las personas entiendan lo que son los sacramentales. La diferencia entre un sacramento, son 7 sacramentos, y lo demás son sacramentales. Agua bendita o agua exorcizada, que hay una gran diferencia, aceite bendito o exorcizado, todos los sacramentales que la iglesia tiene para ayuda de sus hijos. Entonces, se tiene que hacer un buen uso de todas estas cosas. En el Evangelio vemos que acusan a Jesús de expulsar por el arte de Belcebú, dicen ellos. Una persona, vamos a ver un poquito esto, vamos a desarrollarlo un poquito para entender. Una persona puede recibir un daño fuerte, un daño de muerte, lo quieren matar. Hay daños solamente para hacer sufrir a la otra persona, pero hay unos daños que quieren matar, la intención es matar. Y cuando vienen estos daños, encuentran la puerta abierta, pueden entrar, pueden hacer su acción, no hay resistencias, porque la persona no va a misa, no se confiesa, no comulga, no reza, ni nada, pues no hay ninguna resistencia. Ellos pueden entrar tranquilísimamente y empezar a hacer su acción en la persona, porque tienen una puerta abierta y no hay resistencias. Hay personas que también tienen puertas abiertas, pero sí van a misa, sí se confiesan, sí comulgan, pero como tienen puertas abiertas, el daño puede entrar, sí les alcanza a perjudicar, pero encuentra ese daño resistencias. La persona reza, va a la Santa Misa, se confiesa, comulga y no pueden hacer libremente cuanto les han encomendado. Pero vamos a poner una persona recibe un daño, ya fue con el doctor no encuentra ninguna cosa, los análisis salen en perfectas condiciones, pero la persona siente que se muere, siente que se está muriendo. Hay veces que ni siquiera está enferma la persona, porque verdaderamente es eso. Hay espíritus que se llaman sensación de enfermedad. Y la persona se va a sentir enferma y nosotros los vemos, están amarillos, se ven, les sacan análisis, todo está bien y la persona se siente mal, sienten que se mueren.
Hay espíritus que son para hacer sufrir, no matan, pero sí son para hacer sufrir. Entonces, un caso de esos, imagínense, y entonces viene una comadre, que nunca faltan las comadres, y le dice, de seguro estás embrujada, de seguro te tienen embrujada, ve con este brujo, ve con esta persona para que te haga una contra, le llaman. ¿Qué es la contra? Cuando la persona, el brujo hace que se regrese a la persona que hizo el daño, que mandó a hacer el daño. Ese daño que llegó, que se regrese a la persona. Le llaman, hagan una contra, para que se regrese el daño que les hicieron. Imagínense, y la persona va con ese brujo. Vamos a ver cuál es el problema de todo esto, hasta dónde puede llegar. Algo que pudiera parecer una buena intención, vea que te hagan una contra para que te quiten ese daño que traes. Vamos a ver cuántas cosas esto pudiera tener. Primero, si ese brujo es de la misma jerarquía del brujo que hizo el daño, se entabla un combate y a través del conocimiento del brujo puede desviar a esos espíritus. Efectivamente puede hacer que regresen esos espíritus o los puede desviar hacia otra persona. Y puede hacer eso. Entonces hay daños que los mismos brujos pueden romper. Se les puede pagar un brujo para que quite el daño que le hicieron al otro. Si el brujo al que se acude es de jerarquía menor que el que hizo el daño, entonces no va a haber mejorías. No va a haber mejorías, porque en primer lugar, el brujo que vaya a hacer ese trabajo va a ser castigado. Y los azotan, les quitan los bienes económicos, pierden poderes que tenían. Hasta cuando se enfrentan o tratan de desbaratar un daño de una persona que tiene más jerarquía, por eso hay brujos que llegan las personas y dicen, no te puedo ayudar. Ve a buscar a otra persona, no te puedo ayudar, lo que tú traes es muy fuerte. Es decir, son espíritus de más alta jerarquía de lo que esa persona mueve. Entonces dice por eso, no te puedo ayudar, no te puedo ayudar. Si la persona, si el brujo al que se va es de jerarquía mayor que el que mandó a hacer los daños, entonces ese espíritu de muerte se quita tranquilamente, se retiran los espíritus sin hacer ningún tipo de violencia. ¿Por qué? Porque un ángel de menor jerarquía jamás va a enfrentar a uno de mayor jerarquía, jamás lo va a enfrentar. Tienen un auténtico terror enfrentar a un ángel de mayor jerarquía. Por eso si el brujo es de mayor jerarquía, los demás simple y sencillamente se retiran o se quedan quietos o dejan de ejercer su influencia. Está el espíritu ahí, el daño sigue activo, pero están sin moverse y la persona se siente aliviada, se siente mejor, pero ahí está todo, no lo quita, no llegan a quitarlos. Porque esos espíritus se van a quedar quietos, esos ángeles caídos se van a quedar quietos por terror a desobedecer a un ángel de mayor jerarquía. Así de que, pues, por eso se sienten en ciertas ocasiones una franca mejoría, aunque no se puede saber si ese brujo es por ser de mayor jerarquía, cuando estos vienen y estos entran a la casa de él o donde él trabaja, ellos entraron por su propia voluntad. Eso hace que él tenga derecho, porque es su casa o su lugar de trabajo, tiene derecho para consagrarlos. Y puede hacer un círculo, y puede encender fuego y los consagra, los ofrece para él mismo adquirir más poderes. Cuando los está ofreciendo, tiene espíritus de alta jerarquía, le dicen a los de menor jerarquía, quédense quietos, la persona se siente bien, pero queda consagrada y queda el mismo daño que traía. Y aquella persona puede consagrar puede consagrar a sus hijos, si está la mujer embarazada, puede consagrar al que van a nacer. Y con el tiempo se van viendo todos esos efectos de todo lo que se hizo, porque va en cuestión de meses, no se actúa de manera inmediata, para que cuando suceda
nadie lo relacione con el brujo que lo hizo. Entonces, por un tiempo parece que todo está bien, parece que todo ha mejorado, pero después de unos meses, los suficientes para que ya el brujo no quede en evidencia, empiezan a sentir los efectos. Y lo que piensa la gente es que tienen otro tipo de daños o un daño similar. Entonces, pueden pasar muchas cosas simplemente con estas personas. Otros llegan a acudir con el brujo, fíjense, llegan a pedir ayuda al mismo brujo con el que la otra persona mandó a hacer el daño. Y hay quienes tienen la desfachatez de decirles: fulanito de tal te mandó a hacerme me mandó a hacerte un daño, yo te lo hice, eso que sientes, yo te lo hice y me pagaron tanto, dame el doble y se lo regreso y le pongo más. Pues, ¿cómo vamos a saber? ¿Quién va a saber cuál brujo, aquella persona acudió o no acudió? Y si la persona tiene el dinero y tiene el coraje y tiene las pues va a poder hacer todo aquello. ¿Por qué se lo dice? Para que se enoje y para que esté dispuesto a soltar. Primero para sanar y segundo para vengarse de aquella persona. Pero todas las personas que acuden a cosas de ocultismo, ya sea para tratar de sanar, ya sea para una persona puede acudir a estos lugares o con estas personas por ignorancia, porque llegan y dicen: es que tenían a la imagen de la Virgen de Guadalupe, tenían a San José, tenían a San Judas Tadeo, y tenían, se llenan ahí, ponen imágenes religiosas, porque los que no conocen no saben diferenciar, ¿no?, entre el cristianismo y la santería, pues ahí caen redonditos. Entonces hay algunos que acuden por ignorancia, otros acuden porque quisieron y otros acuden porque los llevaron. Hay niños que su mamá los llevó, no sabían ni a qué iban, eran niños. Hay personas más grandes que casi los obligan a ir y entonces van a la fuerza. Pero de todos modos, vaya como vaya la persona, entró y aceptó todo aquello, a la buena o a la mala, el enemigo de Dios adquiere un derecho sobre esa persona. Cualquier cosa que el enemigo de Dios haga por una persona adquiere un derecho sobre esa persona. Y los derechos en esto de ocultismo, estos derechos permanecen en el linaje. Es decir, por varias generaciones van a tener facultades para poder actuar a través de la persona, para poder hacerle algún tipo de daño cuando entren otros daños y se hagan alianzas, etc. La participación en ocultismo se paga con mucho dolor y con mucho tiempo. Algunos piensan que solo con ir con un sacerdote, ya fueron a que les leyeran cartas, ya fueron a que les hicieran limpias, ahora ya nada más van, se pusieron a jugar a la ouija, se les hizo fácil, era una curiosidad para ver si era cierto. Participaron, les cedieron derechos al enemigo de Dios y se paga muy caro. Es muy doloroso y es mucho tiempo lo que se va a llevar para romper este tipo de cosas. Es muy doloroso y es mucho el tiempo que se va a llevar. El enemigo, cuando hace un favor, aunque haya echado una mentira, él contestó, le preguntaron y contestó. Le preguntaron, entonces adquiere un derecho sobre las personas y sobre la descendencia de aquellos que fueron ahí. Se va hacia las nuevas generaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso con esto. Hay muchos libros ahorita, también hay que tener mucho cuidado porque hay muchos libros y hay muchas oraciones en el internet, oraciones de poder, le ponen ahí oraciones, pero que son ritos auténticos de ocultismo disfrazados de una falsa piedad religiosa. Parece religioso, pero no es algo religioso. Parece religioso, pero no lo es. Por eso no se debe de aceptar todo aquello que se ve y que si no se tiene el conocimiento o no se pregunta a alguien que lo tenga, es mejor abstenerse de todo eso. Es mucho mejor. Jesús les dice a estos judíos, les dice que Él está expulsando con el dedo de Dios, enviado por Dios,
con el poder de Dios. Y dice, y esto significa que el reino del enemigo de Dios en la tierra está llegando a su fin. Está llegando el reino de Dios y el reino del enemigo de Dios va a ir perdiendo fuerza. El enemigo lo sabe, pero antes de que termine de ser expulsado, va a tratar de hacer el mayor daño posible. Aunque sepa que ya no va a vencer, no, va a hacerle la lucha para hacer el mayor daño posible. Pero está llegando el reino, el dedo de Dios está llegando y el reino del enemigo de Dios va a quedar pulverizado. Ya está dicho por Dios, al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. Ya está dicho. Pero en guerra, va a haber una guerra, se va a desatar una guerra, no las guerritas estas que escuchamos, que tienen más de política que de otras cosas. No, hay que tener cuidado. La mayoría de las fotografías que ponen de edificios rotos o algo, son de años, de otros lugares, de otros momentos. Hay que tener mucho cuidado con la información que uno está recibiendo de todas esas cosas. Estas guerras, aunque se hiciera una guerra atómica y todo, no tienen la fuerza que tiene esta guerra apocalíptica que se va a llevar a cabo, en la que no tiene nada que ver las armas humanas, nada que ver las armas humanas. Podrá verlas dentro de la guerra, podrá ver que se vaya a utilizar la fuerza, la coerción sobre algún pueblo, sobre alguna persona. Sí, lo vamos a ver eso, pero no es lo importante. Aquí lo importante es el encuentro, la guerra del bien contra el mal, los ángeles de Dios contra los ángeles rebeldes, en la conquista del ser humano, en la conquista, y a eso sí nos tenemos que preparar. Es una guerra apocalíptica. No va a quedar ni un infierno, ni un demonio en el infierno, todos van a estar en la tierra, pero tampoco va a quedar ni un ángel, ni un santo en el cielo, todos van a estar en la tierra. Y es cuando se va a llevar a cabo esto, que no van a ser guerras, no va a ser lo que nosotros a veces llegamos a fantasear, imaginarnos que va a poder ser. No, es algo muchísimo más complicado que eso. Es muchísimo más complicado, pero Jesús dice que él con el dedo de Dios, le expulsa con el dedo de Dios, porque el reino de Dios ya está en la tierra. En Él está ya el reino de Dios. Ahora falta que nosotros abracemos ese reino de Dios para que reine en nosotros, para que el reino de Dios se vaya estableciendo de corazón en corazón, hasta que todos queden sujetos a este reino, en este reino del amor de Dios. En esta guerra, por supuesto que vamos a tener que hacer uso de todo lo que el Señor nos ha dado. Está la ayuda de los ángeles, por supuesto, indispensable, porque son los que realmente van a llevar la guerra. Nosotros vamos a ver cosas en la tierra y vamos a sufrir cosas en la tierra, pero nada que ver con lo que se va a entablar a nivel espiritual. Y sí debemos de hacer uso de lo que Dios nos ha dado, lo que se llaman los sacramentales, que decíamos, diferentes a los sacramentos. Sí, diferentes a los sacramentos sacramentales. Los sacramentales le dañan al enemigo, le hacen daño al enemigo cuando son utilizados con fe. Cuando son utilizados con fe, cuando son utilizados conforme a la prudencia, conforme al amor que le tiene la persona, el deseo de llegar a Dios de una persona, no solo el deseo de librarse de un dolor, de un sufrimiento, sino del deseo de llegar a Dios. En base a eso, Dios no falla, no le falla a la persona que confía en Él, aunque aparentemente haya derrotas. Las derrotas forman parte de todas las guerras. En una guerra hay muchas pequeñas derrotas en ciertas zonas, pero una de esas lugares donde se pierde, no hace que se pierda toda la guerra. A veces se pierde aquí, son como un juego de ajedrez en el cual se pierden piezas importantes, pero la verdadera espada va derechito hacia el otro rey y terminan ganando la partida, aun cuando parece que van perdiendo mucho en relación a lo que los otros van ganando. Pero así son las cosas estas. Entonces, por eso tenemos que entender lo que son los sacramentales y el recto uso que se debe de dar de estos sacramentales.
Y entonces hay que pensar, hay que actuar, dice Jesús hoy, ¿verdad? Si ¿con qué poder los expulsan ustedes? Si dicen que yo los expulso con el poder de Belcebú, ¿con el poder de quién los expulsan ustedes? Por eso hay que revisar, es muy importante que revisemos. Si hay alguien en nuestros ancestros, en línea paterna o línea materna, que se haya dedicado, que haya participado en cosas de ocultismo. Se tiene que revisar, se tiene que apuntar el nombre, se tiene que apuntar si hay cosas que consta que se hicieron, que se platica en la familia, que se hicieron para poder hacer una renuncia concreta. En las cosas de ocultismo no basta con decir renuncio a todo, eso no sirve para nada. No sirve para nada, se tiene que ir mencionando cosa por cosa. El mundo espiritual, como lo hemos dicho otras veces, es muy legalista. Si hay una persona tiene un espíritu de robo y un espíritu de mentira, y yo le digo al espíritu de mentira, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ahí, el de robo dice, a mí no me dijo. A mí no me dijo, y como no me dijo, no tengo por qué salirme. El del otro es el que va a hacer la guerra, no me salgo y se va a querer agarrar y a buscar sus alianzas y cuanta cosas, generar más sus derechos, todo eso va a ser, pero el otro no se mueve, a mí no me dijo. Y yo no me tengo por qué salir, puesto que no me dijo. El mundo espiritual es muy legalista, por eso se desarrolló todo lo que es la demonología. Ya hay quienes manejan todos los nombres de todos los príncipes del infierno y ya saben identificar de acuerdo a las características que trae la persona, cuál de los príncipes del infierno es el que está actuando, o varios príncipes del infierno están actuando en esa persona. Por eso es importante revisar si alguien de nuestra familia se dedicó. Primero, puede ser que alguien de nuestra familia iba con brujos, iba a que le hicieran limpias, iba a que le leyeran las cartas, participaba en esto, generó derechos que quedaron en el linaje. Entonces hay que romper eso. Hay que hacer una renuncia y hay que romper. Pero puede ser que la persona sabía hacer, la abuela, la bisabuela, sabía hacer daños. Ahora ya en la universidad, ya hay dentro de los talleres que hay, dentro de los diplomados que se ofrece, en la universidad ya hay un diplomado de cómo hacer amarres y cosas de brujería. En realidad es brujería. En realidad se les va a enseñar cómo hacer ritos, cómo participar en la brujería. Está entrando todo eso, está mezclándose como cosa de juego, ¿no? Al estilo de la ouija, el juego de la ouija. Y al decir juego parece inocente. Y hay papás que han comprado ouijas para sus hijos porque parece que es un juego. No es un juego, y la ouija va camino directo a una posesión. La ouija es camino derechito hacia una posesión, cede derechos impresionantes, pero se puede romper todo eso. Pero se tiene que descubrir cuál es para que sea más rápido, más fácil ir directamente sobre lo que se tiene que romper para que ya no quede. Y pues es cuestión de tiempo, de disciplinarnos en las oraciones, eso se acaba, eso se termina. Pero tenemos que buscar eso. Si alguien de nuestros ancestros iba a que le hicieran limpias, iba a que hicieran y mandó a hacer un daño, tenemos que revisar eso. Tal vez alguno podrá saber por ahí, se dio cuenta que el abuelo, que el tío, que la tía, para conseguir y casarse con esta persona, mandó a hacer un daño para atar a esa persona y obligarla a que se casara con él o con ella. Todas esas cosas quedan en el linaje. Y se tiene que hacer una renuncia y se tiene que hacer un rompimiento de todo eso. Si la persona nada más iba y pagaba porque se hicieran daños, o la persona sabía trabajarlos, sabía cómo hacerlos, sabía cómo elaborar todos esos daños. Si es cualquiera de estas dos cosas es importante para hacer una renuncia,
se pueden poner límites, freno, para que esa generación ya no siga influyendo sobre las nuevas generaciones. Se puede hacer muchas cosas, se puede hacer, pero primero hay que detectar las cosas sobre las que se tienen que trabajar. Se les hace oración para pedirle al Señor que ponga los medios y mueva los corazones para que nosotros podamos saber. Y el Señor lo va haciendo con el tiempo, a su debido momento, cuando ya es conveniente, pues, y cuando ya estamos más preparados para enfrentar ese tipo de combate. Entonces sería muy importante revisar si en nuestros ancestros ha llegado a ver esto. A lo mejor alguien utilizó cualquier tipo de rama del ocultismo, brujerías, hechicerías, magia, vudú, tantas que hay ahorita, magias de tantos colores que hay ahorita, y todo es una mezcolanza de todos. Antes estaban muy definidas las ramas. Los brujos actuaban así, los hechiceros así. Ahorita ya todos agarran de todo lo que creen que les va a servir, mezclan todo. Y ahorita ya es más difícil encontrar. Pero se puede ir haciendo, se puede ir cortando todo eso. Por supuesto que se puede ir cortando, aun cuando nosotros ni sepamos que lo fue. Se hace una oración, se hace un proceso de liberación y va rompiendo todo y se va reflejando cómo se va desatando las nuevas generaciones. Los papás eso lo pueden ver con mucha claridad cuando ellos rompen en sus hijos. Los papás no lo van a notar porque son los que están en el combate. Por eso es que no lo notan, también van liberándose, pero no lo notan, solamente sienten las embestidas del combate espiritual, sienten eso, pero están con la fidelidad en la oración hasta que todo aquello salga adelante. Sí, eso es lo que se debe de hacer, buscar esto entonces. Hay quienes buscan entonces alguna rama del ocultismo o lo que había cerca de ellos, a lo mejor para protegerse de algo. A lo mejor sentían necesidad de protección y utilizaron el ocultismo, trajeron amuletos, trajeron una pata de conejo para que les diera suerte, ¿verdad? Que no le dio suerte ni al conejo. Traían cosas para protegerse. Otros van a buscar cosas para sanar algo, otros para atraer a alguien, otros para vengarse de algo, otros para saber algo sobre las demás personas. Hay muchísimas razones por las que se pudiera haber acudido al ocultismo, hay muchísimas razones. Ahorita hay mucha participación en estos rituales de manera inconsciente. Cuando una persona ve una película y en la película hay un ritual, hay muchos que no identifican el ritual porque no saben cómo se forma, cuál es el contexto que hay ahí para que se realice un ritual. Pero ellos sí ponen las velas donde deben de ir. Muchos artistas salen caminando, ponen las velas de manera estratégica, consagran su trabajo y consagran su triunfo. Y entonces hacen todo un ritual, ponen todos los signos, el mismo baile que se hace en torno a ellos o ellos hacen, son movimientos que van denominando esto y la gente va y hasta paga por eso y hasta aplaude. Muchas veces participamos y sin darnos cuenta. Por eso hay que ver, aunque estas cosas todavía no les digo vamos a atacar esto, todavía no, sería muy bueno que encontráramos si en nuestros ancestros alguien pidió una ayuda al ocultismo de cualquier rama que haya sido para protegerse, para sanar algo, para atraer a alguien, para vengarse o para saber algo. Si es así, entonces hay que apuntarlo. ¿Por qué se va a apuntar? ¿Por qué es importante apuntarlo? Porque cuando la persona sabe y dice, sí, me acuerdo, fue esto y esto, y va con un sacerdote, cuando llega con el sacerdote, vienen espíritus de bloqueo y ya no se van a acordar más que de dos, se le van a olvidar tres, o se le va a olvidar una, o se le van a olvidar dos, no va a poder. Por eso es bien importante tenerlo apuntado, para evitar todo tipo de bloqueo mental cuando ya va uno a hacer una renuncia. Eso es muy importante llevarlo por escrito.
hacer la renuncia y pedirle al sacerdote, después de que se hace la renuncia, que destruya los derechos. Si no se renuncia, pues entonces tiene más derechos. La guerra va a ser más larga, más difícil, más dolorosa. Por eso se tiene que empezar con la destrucción, con la renuncia a todo aquello que se hizo, que se permitió o simplemente que se heredó. Entonces es importante que se vaya haciendo por escrito, no importa que se lleven mucho tiempo haciendo esto, pero tenerlo para hacer una renuncia expresa de todo lo que haya quedado en la familia, todos los derechos que el enemigo de Dios fue adquiriendo y que están sobre ti y tu descendencia. También es importante ofrecer misas por todos nuestros ancestros, principalmente los que se hayan dedicado a esto o hayan utilizado cualquier rama de ocultismo. Hay que ofrecer santas misas, oraciones, comuniones. Hay que ofrecer esto por ellos, por estos ancestros, ya sea que estén vivos o que hayan muerto. Es muy importante porque hay que reparar el corazón de Dios. Cuando se repara el corazón de Dios por lo que se hizo, hay una renuncia. A veces no es tan clara, a veces la renuncia no es tan consciente. Por la guerra que lleva la persona y por la defensa que hacen los espíritus, no pueden renunciar tan fácil. Por eso hay que repetir y hay que hacer la renuncia varias veces en varias oraciones que se vayan haciendo. Pero bueno, y luego se ofrece la Santa Misa, se ofrece las horas de la Pasión, ¿verdad? La meditación de las horas de la Pasión de Luisa Picarreta, para ir reparando el corazón divino. Porque la obra del enemigo de Dios, al hacernos esto, su objetivo no solo es llevarnos al infierno, sino que Dios le duela a Dios. Entonces, si nosotros ofrecemos reparación, desbaratamos la razón por la que Él trabajó. Por eso es tan difícil hacer las oraciones de reparación, porque estás desbaratando la razón por la cual el enemigo de Dios trabajó por muchas generaciones para poder ofender a Dios de esta manera, y ahora vienes tú y reparas el corazón divino, pues le cuesta a él mucho trabajo, pueden venir muchas cosas, pero se puede y no pasa. No es de que me va a matar. Si pudiera matarnos ya nos hubiera matado. Dicen algunos que como vieron la película del exorcista donde lo mata, donde lo avienta por la ventana y lo mata, va a matar. Todos los exorcistas se mueren gordos y felices. No hay exorcistas que mueran de otra manera, todos se mueren tranquilitos, gorditos y viejitos. Así es de que no podemos decir, me va. Si a los enemigazos que tiene el Satanás, que son los sacerdotes que hacen estas liberaciones, mueren tranquilos, viejitos y todo, entonces no hay que temer, pero sí hay mucho que trabajar, eso sí, no va a ser fácil, eso sí, no digo que esto es sencillísimo, no, les mentiría si les dijera que esto es sencillo, solo les digo que sí es posible, pero es conveniente trabajarlo, escribirlo, reconocerlos y romper este tipo de cosas, ofreciendo, repito, la reparación que se necesite y luego pedir a un sacerdote que nos lleve un proceso de liberación, ir rompiendo, porque no sabemos qué tanto, esto es como un árbol. ¿Cuántos hachazos ocupa un árbol para ser derribado? Depende de qué tan grueso sea. ¿Cuántas oraciones se va a llevar una persona? Depende de qué tan fuerte sea el daño, cuántos daños traiga, cuánto hizo, cuánto heredó, cuánto todo. Entonces, por eso es que algunos se liberan muy fácil y otros llevan su tiempo, y por eso es un proceso de liberación. Pues pidámosle a Dios nuestro Padre las gracias que necesitamos para poder hacer este discernimiento de espíritus, que sepamos, que entendamos qué es lo que necesitamos, que nos ayuden a descubrir lo que no sabemos, a recordar lo que sí nos habían dicho de participación de ancestros de nosotros en cosas de ocultismo, para poder hacer una renuncia en nombre de nuestro linaje y entablar un proceso de liberación para que las siguientes generaciones no tengan que luchar contra tantas cosas y ni se sientan tan jalados entre dos reinos, sino que vayan teniendo ya una clara definición en el reino de Dios. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz.
Alabado sea Jesucristo.